la salud espiritual de la iglesia es muy importante para la recepción de nuevos miembros. La salud espiritual de la iglesia es muy importante para la recepción de nuevos miembros. Cuando uno comienza una obra, no piensa que se puede extender tanto. Realmente nosotros cuando comenzamos, recuerdo que el viejo Lácide me dijo una vez en un carro que veníamos de esos carros que antes parecía como cargaban como viaje puerco, decía la gente, parecen un viaje puercos. Porque en esa época permitían que se llenaran los carros 300 de gente y yo llevaba un carro cargado de pura gente, que ahora no dejan que se embarquen así atrás. Y venía con el viejo Lácide en ese carro, con ese pocotón de muchachos de allá de Peniel, me lo llevaba acá a los Caracoles. Algunos muy pesados, otros más calmados. Pero él decía, cuando veníamos hablando en su conversación conmigo, me dijo algo que me quedó grabado y me decía: siquiera uno que se salve de este grupo es una victoria. Y realmente muchos de verdad el Señor rescató. Otros salieron, otros están en otras congregaciones también, otros se bautizaron aquí, están en otras congregaciones sirviendo. Pero recuerden que el tema de nosotros es la extensión del reino, la extensión del reino. Y uno cree que de pronto no puede dejar señales en la gente. Precisamente el día 22 Paola se emocionó mucho, y creo que Juliet también se emocionó mucho, porque vino una niña aquí que trajo, creo que está como enlazada con Emiluz y está enlazada con Kate, Yesenia Caraballo. Cuando yo la vi, pero esas cosas que se da a veces en el proceso de recepción, cuando la gente viene al templo, ¿cómo lo recibe? Se encontraron conmigo. Iban llegando y yo me iba saludando, y Kate me iba saludando, y yo la muchacha, y también venía sin tapaboca la muchacha Yesenia, pero yo no me acordaba casi de ella. Habían pasado muchos años. Tenía como 14 años cuando le hablábamos de Cristo en Amberes. Hace muchos años que estuvo por acá, ¿verdad? Y ella venía sin tapaboca, y alguien más venía sin tapaboca. Se nos olvidó el tapaboca. Y yo, gracias a Dios, salí y encontré con la diligencia, encontré en el carro tapaboca. Pero después yo indagando, y dije: ¿quién es esta niña? Porque ya yo lo conozco a usted porque yo conozco a Juliet, y usted es familia de Juliet. Y yo: ¿pero quién? Entonces me acerco a preguntarle a Julie: ¿pero quién? Esta muchacha que es así asado. ¿Será Yesenia? Claro, por supuesto. La semilla quedó allí. Y aquí estaba, no solamente, sino que estaba el esposo también, ¿cierto? Así fue que llegó por aquí, ¿verdad? Entonces, la recepción de nosotros ante las personas que vienen aquí, eso es muy importante. Cómo queda en la imagen de la persona una sonrisa, un trato, un saludo, ¿verdad? No importa que tú no seas tan agraciado o agraciada. Lo único que sé es que la gente ve en ti la gracia de Jesús, la gracia del Señor. Si no fuera por su gracia, definitivamente yo no hubiese estado aquí, yo no estuviera predicando acá. La gracia del Señor. Quizás hoy usted se está preguntando: ¿cómo lo haré? ¿De qué manera lo haré? Y muchos de nosotros pudiéramos presentar excusas porque no tenemos la capacidad, no tenemos la sagacidad, no tenemos la habilidad, no tenemos el poder para hablarle a otros del amor de Cristo. Pablo fue el más instruido, el erudito, era un conocedor muy grande de la ley, pero dicen que Pablo no era tan elocuente. O sea, Pablo no era un tremendo orador. Y si usted analiza en Efesios al final, porque si usted se aprendiera Efesios, la armadura de Dios, sería chévere que usted se la pudiera aprender. ¿Han visto ustedes a Iron Man? A mí me encanta mucho eso. Capítulo 6. La armadura de Dios. Todos los días armarnos, porque el enemigo siempre va a estar atacándonos. Y esa armadura empieza desde cuando habla del casco, del yelmo. Pero a mí me encanta al fin este hombre tan interesante, tan importante en aquel momento y tan preparado. Él pedía que cuando él predicara la palabra, decía: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el mensaje de Dios. Y ese debe ser una petición de la iglesia, porque no es su intelecto, no es su capacidad, no es la inteligencia que usted tiene,
es el Espíritu de Dios obrando en cada uno de los que están aquí. Así que líderes de zonas, pidan a Dios que sea el Espíritu Santo que tome control de sus vidas para que usted pueda predicar el mensaje del Señor. El texto que voy a leer tiene que ver mucho con el progreso del Evangelio, cómo la iglesia primitiva crecía. Pero también se iba a encontrar con enemigos de la obra. También se iba a encontrar con personas que iban a entorpecer la obra del Señor. Aún personajes de la iglesia podían ser utilizados para piedra de tropiezo a otras personas. Y qué bueno es que hoy usted haya decidido estar aquí antes que en otro lugar, porque Dios en el capítulo 2 del libro de Hechos, quiero leerle este pasaje interesante y que quiero que sepan que aquí hay una combinación de muchas cosas que usted va a percibir en el momento de la lectura. Y si yo me quedara callado y no dijera nada, yo creo que el mensaje está claro. Hechos capítulo 2, versículo del 43 en adelante, la vida de los primeros cristianos. Recuerden que la salud de la iglesia, la salud espiritual de la iglesia es muy importante para la recepción de nuevos creyentes. Hechos capítulo 2, versículo del 43 en adelante dice: la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo muy interesante que tenemos que ver aquí, es que en medio de la persecución, en medio de la presión del gobierno, en medio de la forma como eran atacados los discípulos, el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Y por eso cuando dice que sobrino temor a toda persona, y eran muchas personas que eran sanadas, había muchas maravillas, muchos milagros, pero ciertamente estaba, como cuando dicen por ahí, estaba fresco el Espíritu Santo. Acuérdense que en el capítulo 2, cuando habla en el inicio acerca de la venida del Espíritu Santo, todos estaban unánimes, y es a lo que quiero referirme esto. El poder de Dios a la iglesia llega cuando hay una unidad, cuando todos estamos en el mismo sentir, cuando todos estamos conectados hacia el mismo propósito, hacia el mismo deseo, y que nuestra misión no es otra sino que servirle al reino de Dios. Aquí no hay nadie más grande que otro. Aquí no hay caras lindas, aquí no hay cuerpos lindos, aquí no hay quien tiene más plata, aquí no hay quien más pobre. Aquí todos estamos cortados por la misma tijera, porque todos somos pecadores, pero todos vamos a ser usados para la extensión del reino de Dios. Y la iglesia manantial de vida, haciendo uso de sus dones, va a iniciar este año con ese poder del Espíritu Santo, porque nadie puede obrar milagrosamente como estos hombres lo hacían si no está el Espíritu Santo sobre ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie podrá llevar la palabra de Dios, nadie podrá hablar con denuedo, como decía el apóstol Pablo, si no tiene el poder de Dios. Y eso se da cuando hay unidad en la iglesia. No debe haber partículas que se escapen de división, porque la división trae desgracia, la división trae destrucción de reinos, trae destrucción de familia. Y eso aplica a su familia. Una casa donde hay contienda, donde hay pelea, donde hay, lo que viene ahí es desgracia y destrucción. Pero cuando hay armonía, acuérdense, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahí se daban cosas interesantes. ¿Sabe por qué? Porque aquel pueblo, aquellas personas que eran llamadas,
estaban conectadas con un Dios todopoderoso y que el Espíritu Santo estaba asistiendo a esos hombres. Sobrevino temor a todo el pueblo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que vendían. Es decir, algo importante que mueve al corazón de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, nos estimula. En segundo lugar, nos estimula esa armonía, esa unidad, ese deseo de trabajar juntos. Nos estimula por el cambio que Jesús produce en nuestras vidas. No a pensar en solamente, bueno, yo voy a pensar solamente en Sandra y en Samuel, en los tres en la casa. Y yo lo que gane, el dinero que gane solamente es para ellos. Yo no tengo que pensar en nadie más. Qué lindo es que tú y yo hemos aprendido que el compartir es importante. Qué lindo es que la iglesia ha aprendido que el saludar a todos es importante. Qué lindo es que la iglesia haya aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. Yo no sé si usted lo ha aprendido, pero yo sí lo aprendí desde hace rato. Y la verdad es que eso sí tiene un sentido importante. Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero cuando dice más bienaventurado es dar que recibir, es una cosa que viene de arriba. Es una cosa especial. Yo no sé cómo lo hace, pero es por inercia. Yo no sé si tú estás esperando solamente que te den. Y de pronto no los que piensas, como decía un audio hace poquito, primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, y lo que sobra es para mí. Porque el que da lo que tiene, a pedir se quiere. Y así pensamos en ese evangelio egoísta. Evangelio para mí. El cambio para mí. Y muchas iglesias, muchos hogares hoy se están destruyendo porque no tenemos la capacidad de compartir lo que Dios nos ha dado. A veces uno regala una camisa, un suéter o algo así. Oye, cuando viene uno de pronto ve que por otro lado vienen 2 y 3. Haz la prueba. Lo ha hecho. Haz la prueba. Regala, invita a comer a alguien, invita a alguna parte para que vea. No lo vas a hacer por interés. Ahora sé que interés es igual a capital por rata por tiempo sobre 2. Me acuerdo cuando nos enseñaba a nosotros acerca del interés. Sí, porque como doy, entonces quiero que me multipliquen, que me den más. Me invitará a mí a comer a la casa porque el día que me invita allá al restaurante de su hermana me va a poner por ahí. Eso no funciona así. Eso tiene que nacer de tu corazón. Esta iglesia, para recepcionar miembros y que alguien quiera venir aquí, se quiera quedar aquí, tiene que ver en ti, no solamente la unidad, no solamente ese tema de la armonía o la coinonía, como puedas llamarla, sino también cómo compartes con tus hermanos. No solamente lo que te estoy diciendo de alimento y esas cosas, sino también cómo compartes aquello que Dios te ha dado, que nos dice que cada uno según el don que ha recibido, ministre a nosotros como buenos administradores conforme a la multiforme gracia de Dios. No es tu intelecto, no es tu capacidad. Y sabes que últimamente me estaba apuñaleando muchas cosas acerca de lo que me toca prepararme como pastorado, en la parte pastoral. Porque ciertamente esto no es cualquier cosa. Ni tú vas a decirle cualquier cosa a la gente. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hablar a la gente, con lo que vas a compartirle a la gente. Y primero que todo tienes que estar claro y convencido de lo que tú has creído. Entonces sí, sobrevino temor y la gente compartía y vendían propiedades. Y yo, caramba, cuánto yo hubiera deseado estar allá y tener esas propiedades y poder compartir con el que padece necesidad. Sandra y yo no vamos a ser nunca tan ricos. Porque esa Sandra sí que es desprendida. Si me preguntan a mí, yo les digo, Sandra, aguántate, ¿verdad? Suave. Pero saben que es que Dios nos ha entrenado a nosotros así. Y eso viene de Dios. Eso viene de Él. Eso es lo que muestra el cambio de que tú no estás apegado a nada. Me encanta la ilustración cuando hablan acerca de cuando hay un entierro. Yo he presenciado y he presidido muchos entierros. Yo nunca he visto nada que le lleven un carro cargado de joyas, de plata, al que se murió. El que se murió, se murió. Y lo que queda, ¿para quién es?
por tu alma y lo que has provisto para quienes. Y nosotros estamos esperando que nos den, que nos atiendan, que nos inviten. Pero ¿cuándo te has estimulado a hacer una invitación o a brindarle algo a alguien? Oye, el Señor me puso, porque te lo ponen. Quiero decirte para que hoy te puye mucho más, así fuerte, la espada. Sabes que el Señor te lo ha puesto muchas veces en el corazón. Llévalo a un mercado a fulano, ayuda a sultano, ayuda a mengano con esta plata. No solamente la gasta en esto, porque enseguida pensamos en vanidad de vanidades, dijo el predicador, y pensamos en comprar tantas cosas. Pero a veces el Señor, quiero decirte, a veces te lo pone en el corazón y en la mente para que tú lo desarrolles. Pero ¿sabes qué? Parece que nos tapábamos el oído para no escuchar a Dios, ¿verdad? Y no lo hacemos, no compartimos. Llámese joven, llámese señor. Oiga, caramba, que tengo muchas cosas en la casa y puedo compartirlas. No dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Caramba, tremendo. Eran bien desprendidos. Pero esta parte importante: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay muchos que están esperando que nosotros vayamos a las zonas. No sé si lo están diciendo para que uno realmente vaya, ¿no? Pero hay alguien que me decía: pastor, aliste, dígame cuánto viene para acá para tener preparado esto y esto. Sabes que cuando tú tienes eso en el pensamiento, no sé de dónde, pero el Señor te provee a ti. Te provee. ¿Sabes? Vamos a estar aquí en el templo, sí. Los que les toca estar aquí en el templo. Oye, ¿por qué no vino fulano a la reunión? Y soy muy intenso en esto y pregunto. Pero ¿saben que allí compartían también en el templo orando? O sea, hacían las dos cosas. La parte espiritual, la adoración al Señor, pero también la importancia de que usted de pronto a veces que hoy no vaya a convertir a esta parte espiritual en algo social. Siempre está pensando en comida, siempre está pensando en bebida, en alimentos. No, eso no es así. Sino que esas dos cosas se pueden alimentar a la vez. En el culto en casa. Tú sabes, hay casas donde se meten 30 personas. Recuerdo que el hermano Adrián decía: pastor, esta reunión estuvo lleno total. Y me la grababa. Y preguntaba: ¿cómo estuvo allá? 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 Y hasta se convirtió en una competencia de unas tremendas comidas que hacían cada uno, ¿verdad? Bueno, eso no tiene nada que ver con que tú dejes de ser espiritual. Porque qué bueno es que cuando tú termines tengas algo que repartir, ¿verdad? Y lo puedas compartir con tus hermanos. Y como toca un miércoles acá, y dentro de 10 miércoles más puede tocar en tu casa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Orabas, leías la palabra, te alimentabas con saludar a tus hermanos, el tener a alguien cerca en el barrio para orar. Y estos días que visitaba a Alfo y a Paola en su nueva casa, y estaremos ahorita visitando, le decía a Johnny, a Mónica, apenas te la entreguen la llave, enseguida me avisan, vamos para allá. Bendiciendo la casa, él decía que bueno es saber que hay hermanos muy cercanos aquí, como Rodo y Marley, fulano, que en cualquier momento nos pueden socorrer por algo. Eso es bonito, eso es lindo. Y esa es la iglesia que recepciona miembros de calidad. Porque nadie lo podrá hacer sino tú. No esperes que otro lo haga, no esperes que otro sea amable, no esperes que otro comparta, no esperes que otro dé. No, hazlo tú. Porque Dios ya lo hizo por ti en la persona de Jesús. Dio lo mejor a Jesucristo. Entonces la iglesia es lo que nosotros queremos que sea. Tú quieres una iglesia que muestre evidencia no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte numérica. Hazlo alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la misión de la iglesia. Aquí se trata de compartir el mensaje para que otros se conviertan. Aquí se trata de hablar el mensaje de salvación para que otros se conviertan. Usted me preguntaría: ¿a cuántas personas en esta semana le digo no dejes de asistir al culto de el domingo en la mañana? Muchas familias llamé para eso. Algunas no, porque estas son, y digo yo, me confío, y digo, estas son fieles. Pero
voy a decirle a las que tienen rato que no aparecen. Ya el domingo nos reunimos a las 8, ¿verdad? Porque nosotros, si venimos aquí al templo y vemos el número y vemos la calidad, vamos a volver. Y la visita va a volver. Y hoy quiero finalizar diciéndote, esa koinonía, ese compartir, esa unidad y ese deseo de crecimiento espiritual y numérico se da cuando todos estamos mirando hacia el mismo objetivo. Nadie es más que nadie. Todos en la iglesia somos iguales. La gran diferencia es que hay más comprometidos, ¿verdad?, que sienten mayormente el amor del Señor. Hoy muchas personas pudieron estar aquí. Muchas personas pudieron estar aquí, pero prefirieron seguramente quedarse en casa. Otros tal vez están hospitalizados o están en casa, en clínica. Así, esta mañana varias personas me dijeron: pastor, no puedo ir por esto, no puedo ir por esto. Maravilloso. O sea, hay conexión, hay conectividad. Me tocó quedarme con mi viejita porque mi viejita pues no se puede quedar sola. Entendido, ¿verdad? Pero la iglesia será lo que tú y yo deseamos que sea. Un pastor, unos líderes, unos miembros, unas visitas que estemos dispuestos a venir aquí pensando también en que aun cuando no nos pasen la tarjeta o el escáner en la mañana, si entras a las 8 o no, sabes que es una responsabilidad. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la oración. Pedro y Juan se ponían de acuerdo. Oye, te recojo, el que tiene carro. Oye, te recojo. Qué lindo. Oye, te recojo. Voy a pasar por allá en 5 o 10 minutos. Alístate rápido, no desaproveches esa oportunidad. Y le digo, iglesia, esta iglesia tiene como 30 y pico de carros, 30 y algo. El último lo bendije nuevecito. ¿Cuándo fue? El último culto, sí, el culto de fin de año. Bendije el tremendo carro por ahí que llegó por ahí nuevecito. ¡Nuevecito! Ni malón. ¡Guau! Está, qué tremendo carro. Ahí el otro no lo vamos a vender. Van 7 en menos de 2 meses. Y los que vienen. Pero ¿sabes qué? Dios no solamente quiere eso. Dios quiere que si hay un carro, que si hay una casa, que si hay una finca, que si hay algo, ¿sabes qué? Sea para glorificar el nombre del Señor. Hermanos, la salud espiritual de la iglesia es muy importante para la recepción de nuevos miembros. A uno no quisiera a veces como pastor que se fueran. Ahora que vino Jorge que me dijo: pastor, voy a pasar por allá el fin de año. Maravilloso, porque están allá en Bogotá en zona fría y se vienen para acá, para la zona caliente. Pero estamos acá en un sentir espiritual. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a orar. Dios ha sido muy fiel con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido maravilloso con nosotros. Y yo voy a cantar antes de orar, con la ayuda de Juanda, tu fidelidad. Y usted allí donde está, cántele al Señor. Muéstrele al Señor realmente que usted también anhela ser fiel como Él ha sido con usted. ¿Y fiel a qué? Fiel al servicio. Fiel a servir en el reino, que es nuestra mayor misión, ¿verdad? Tu fidelidad es grande.